Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. Como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan siempre en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, hoy es viernes 23 de julio. Hemos llegado al final de la lección número 4. ¿Qué le parece, pastor Lizardo y amigos oyentes? Estuvimos esta semana aprendiendo sobre la vida de David, allí los momentos críticos importantes, bajo el título El costo del descanso. El costo del descanso. Qué maravillosa lección. Creo que Dios nos ha hablado, nos ha confrontado. Hemos pedido perdón a Dios, pastor Lizardo. Hemos tratado de que su Espíritu obre en nosotros y de aceptar ese perdón que Él nos da. Yo quiero pedir en esta hora que el Espíritu Santo pueda terminar la obra que empezó durante esta semana con nosotros en el día de hoy. Así que, amigo oyente, donde quiera que usted se encuentre, por favor tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos ha dado esta semana de poder reconocer nuestras faltas y poder pedir perdón y aceptar el perdón que nos ofrece bajo tu gracia. En esta hora queremos que complete la obra que ya empezaste con nosotros en esta semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy estaremos haciendo un resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Esta semana notamos cómo se expuso el pecado que cometió David con la joven Betsabé, esposa de Urías. Pero no sé si usted, pastor Denis y amigos oyentes, pudieron notar cómo cuando abrimos la biografía de David, notamos que hubo un antes y un después en la vida de David. Una vez David es confrontado por el profeta Natán, David se arrepiente de todo corazón y no encontramos en la biografía de David que haya repetido ese pecado en otra ocasión. Esto indica, pastor Denis y amigos oyentes, que el arrepentimiento de David fue un arrepentimiento sincero y profundo. A la hora de orar y pedirle perdón a Dios, no solo ora pidiendo perdón, sino también pidió pureza de corazón. Así es, pastor Lizardo. El Señor no desprecia al pecador que va en esa condición, con ese corazón contrito y humillado. Pastor Lizardo y amigos oyentes, aunque David había caído, el Señor lo levantó, pastor. David se humilló y confesó su pecado. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. En esta semana podemos preguntarnos, pastor Lizardo, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón? Y al mismo tiempo, amigos oyentes, vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del universo. Podemos preguntarnos también por qué todo pecado, en última instancia, es pecado contra Dios. Eso lo vimos. ¿Y por qué? Podemos analizar eso, pastor Lizardo. Y más que todo, llama la atención y es digno de que meditemos en eso, que la Biblia dedica 2 capítulos a hablarnos de esa situación de David y Betsabé. Dios está llamando nuestra atención diciéndonos, les cuento esto porque no quiero que la historia se repita entre mis hijos. Así es, pastor. Dios no quiere que la triste historia de David pueda repetirse en la vida de ninguno de nosotros. Una de las lecciones que estuvimos abordando en el estudio de esta semana hablaba de agotado y cansado. Ese día hablábamos de que el pecado comienza en la mente. La mirada lasciva de David lo llevó al siguiente paso, a complacer su fantasía lujuriosa cuando vio a la esposa de Urías que estaba bañándose. Él se aventuró al terreno de Satanás
cuando actuó de acuerdo con sus pensamientos y envió a sus sirvientes a preguntar por Betsabé. Pastor Denis y amigos oyentes, aquellos impulsos de David, no controlados por el Espíritu Santo, cabe destacar, llevaron a una indagación inapropiada totalmente para satisfacer sus deseos mediante un acto pecaminoso. El día que tratamos este estudio, mirábamos que en un momento de descuido, la debilidad de la carne llevó al rey David a un pecado que cambiaría todo el curso de su vida. Una de las razones por la cual David cometió ese pecado con Betsabé fue porque su mente no estaba ocupada. En un momento cuando los reyes debían salir a pelear, cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó inactivo en su palacio y esa inactividad lo llevó a cometer la cadena de pecados que él cometió. Ese día enfatizábamos que probablemente si David hubiese estado en el lugar donde debía estar ese día, o sea, en la guerra, muy probablemente, amigo oyente, no hubiese cometido ese horrendo pecado. También el lunes pasado aprendimos una lección allí bajo el título llamado de atención. Vimos cómo Natán, a través de contarle una historia a David, pudo reprenderlo, llamar su atención y también hacerle sentir perdonado con mucho amor. Al final de todo, alabamos el nombre de Dios porque hay hermanos y hermanas en la iglesia que tienen tacto para llamar la atención de los creyentes y hacerlo devolver de su mal camino para que el Señor cubra multitudes de pecado. Así es, pastor. Ese día analizábamos también la forma como Natán abordó el pecado de David. Nótese cómo en ningún momento condenó o juzgó a David. Más bien, el mensaje que llevó el profeta Natán a David fue un mensaje de confrontación y a la vez de perdón. Pastor Denis y amigos oyentes, David reconoció su culpa gracias a esta parábola que le contó el profeta Natán. Ya con un corazón roto, el rey rompió en agonizante confesión y aquel arrepentimiento de David fue tan profundo, fue tan auténtico, fue tan sincero que en el Salmo 51 escribe una oración de súplica, de perdón y de un cambio de corazón. Dios respondió la oración de David y el rey fue perdonado. Aprendimos ese día que no importa cuál fue tu pecado pasado, si tan solo como David confiesa tus pecados y te aparta de ellos, también va a recibir el mismo perdón que recibió David. También vimos en el estudio de esta semana que el perdón no implica evitar las trágicas consecuencias del pecado. A lo largo de su vida, David experimentó de una forma u otra las consecuencias terribles de su acto pecaminoso. Como hijo perdonado de Dios, David entró en el reposo del cielo, pero aún experimentó la angustia de su acto pecaminoso. Eso lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. También, Pastor Lizardo, aparte de esa lección que usted menciona, también me llenó mucho la lección bajo el título Algo Nuevo, porque aprendimos la palabra utilizada por él, por David, que también se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 1, Barak, crear de lo no existente, crear de donde no hay. Él le pidió allí al Señor que creara un corazón nuevo allí, de donde no había, tal vez de lo que él no podía encontrar como humano, algo nuevo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decirle: Señor, crea algo nuevo en mi corazón, en mi vida, para serte fiel, algo nuevo para la gloria de Dios. Así es, pastor. Otro estudio de sumo interés que estuvimos mirando en la semana lo fue uno titulado Reflectores de la Luz de Dios. Y ese día hablábamos de que cuando nosotros pecamos y Dios nos perdona, nosotros nos volvemos reflectores de la luz de Dios ante otros. ¿Por qué? Porque una persona que al igual que nosotros vivía una vida desordenada y vacía cometiendo pecados, una vez ve en nosotros una transformación a través del Espíritu Santo, también puede observar cómo Dios nos ha recibido y nos ha perdonado, nos ha cambiado de vida. Esa persona pecadora puede decir: si Dios lo hizo con él, Dios también puede hacerlo conmigo. Amigos, hablemos del amor de Dios con otros. Hablemos del perdón y la restauración que tiene Dios
para cada pecador arrepentido. Alrededor nuestro hay muchas personas que, al igual que nosotros, viven una vida miserable en el pecado. Esas personas necesitan conocer la luz de Cristo a través de nuestras vidas y del testimonio que nosotros cada día presentemos. Esto lo estuvimos mirando también en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, me gustaría que recuerden que el pecado es un arma de doble filo. Trae no solo culpa, vergüenza y condena, sino también desesperanza y desánimo. Una vez que el diablo nos conduce a la tentación y caemos en su trampa, su siguiente paso es hacernos sentir como si no hubiera esperanza, Pastor Lizardo. El desánimo, amigos oyentes, es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo. Y yo quiero que usted recuerde 3 cosas cuando usted caiga, cuando usted falle, porque estamos en el mundo y nosotros fallamos. Por eso el Señor dejó la cena, la Santa Cena, para que la tomáramos en memoria de Él allí cada vez que fallemos. Quiero que recuerde 3 cosas, amigo oyente. Número 1, que Cristo anhela que vayas a Él tal como eres. Si como David acudes con un corazón honesto, sin poner excusas por tu pecado, también experimentarás el perdón de Dios. Lo segundo que quiero que recuerdes es que Cristo nunca echó fuera ni rechazó a nadie que haya ido a Él sinceramente en busca de su gracia. De hecho, Él nos asegura que el que viene a Él no le echa fuera, según dice Juan 6:37. Y lo tercero que quiero que recuerdes y que no olvides es que las promesas de perdón y restauración de Cristo son tan seguras como su trono eterno. Tus sentimientos no son el criterio para recibir el perdón. Quizás no te sientas perdonado. Es posible que aún tengas sentimientos de culpa, pero incluso así puedes tener la seguridad, basada en la palabra de Dios, de que tus pecados están perdonados en el nombre de Jesús y de que eres un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Escribe en la caja de comentarios en este momento: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y he sido perdonada en el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y he sido perdonado en el nombre de Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. De esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el estudio de la lección número 4, titulado El costo del descanso. Te invito para que el día de mañana puedas aperturar con nosotros la lección número 5, titulada Venid a mí. Te invito ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por esta lección de esta semana. Hemos visto la enormidad del pecado, hemos visto la historia de un hombre que fue golpeado por el pecado, que sufrió grandes consecuencias, pero que lo más importante de su triste historia fue que fue a los pies de Cristo Jesús. Tú lo restauraste y lo declaraste como un hombre conforme a tu corazón. Limpia nuestras vidas, fortalécenos cada día, en el nombre de Jesús. Amén.